la última vez que vimos a Carnage, este trató de tomar el control del cuerpo de Eddie Brock, y cuando fue detenido, el simbionte fue abandonado en una isla desierta. Para escapar, este se unió a un tiburón, el cual usó para llegar a tierra firme. Este llegó hasta la India, donde usó a un pescador para subir a un barco, y así Carnage continuó buscando huéspedes temporales hasta que finalmente logró volver a Estados Unidos. Mientras tanto, el senador Peter Crane daba un discurso en Central Park. Este afirmó que desde la invasión de Null, el mundo había cambiado. Los simbiontes eran seres altamente peligrosos, por eso el grupo conocido como Friends of Humanity planea aprobar una ley para que todos los aliens del mundo sean deportados de vuelta a sus mundos de origen. El senador solicitó el apoyo del presidente para llevar a cabo dicha propuesta, pero este se negó. Es por esto que ha decidido ir a Washington, donde el presidente construirá un memorial a las 154 personas que perdieron la vida durante la invasión de Null. Él les pide estar presentes para poder enviar un mensaje fuerte al presidente y así aprobar la ley que les devolverá el control de su mundo. Tras finalizar el meeting, el senador se reunió con su equipo para discutir los números de sus votantes. Estos le aseguraron que todos lo apoyaban y que era muy probable que tuviera el máximo apoyo en las próximas elecciones. Su hijo, quien también estaba ayudándolo en su campaña, le preguntó si él en verdad planea deportar a todos los extraterrestres, ya que eso incluía héroes como Thor o Hyperion. Su padre le dijo que eso no era importante, solo era una falacia para conseguir el apoyo de la mayoría. En este momento, lo único que le podría garantizar ganar la presidencia es que ocurra un nuevo ataque alienígena. Simultáneamente, un delegado de Alchemax había sido enviado a la ciudad para hablar con el senador. Este había enviado a un chofer al aeropuerto para recogerlo. Después de salir del lugar, el delegado comenzó a actuar extraño y por alguna razón comenzó a escupir sangre. El chico trató de escapar del vehículo, pero Carnage no lo dejó huir. Luego de su resurrección, Flash Thompson consiguió un empleo en una empacadora. Este se dedicaba a cargar cajas todo el día, pero el empleo no era tan malo, al menos podía pasar el día junto a otros veteranos. De la nada, Flash comenzó a sufrir un fuerte dolor de cabeza. Al abrir los ojos, este se encontraba en un vehículo lleno de sangre, y a su lado estaba un extraño. Este le dijo que lo estaba esperando. Flash le preguntó qué era lo que estaba pasando. El extraño le pidió que no se preocupara, eran familia después de todo. Thompson sintió la presencia de Carnage, pero eso era imposible, pues Cletus Kasady estaba muerto. El simbionte le aseguró que todos los que se encontraban en ese lugar estaban muertos. Flash procedió a encararlo por haber matado al chico. Carnage le pidió que no fuera hipócrita. Él también ha matado personas y sabe que en ese momento lo que más quiere hacer es arrancarle la cabeza. El simbionte le pidió que siguiera el rastro de cadáveres, pues quería reunir a toda la familia para lo que estaba a punto de venir. Juntos, ellos cambiarán el mundo. Flash se convirtió en Anti-Venom y le dijo a Carnage que la próxima vez que lo vea, este lo matará. Al volver en sí, Flash notó que estaba a punto de matar a su amigo. Asustado, Thompson decidió huir del lugar. Unas cuantas calles después, Anti-Venom fue localizado por Iron Man. Este le pidió que lo acompañara, pues algo malo está a punto de ocurrir, y quizás ambos pueden ayudarse mutuamente. En la sede de Friends of Humanity, varios representantes habían ido para reunirse con el delegado de Alchemax. Este les preguntó dónde se encontraba el senador Crane. Sus asistentes le dijeron que el senador estaba muy ocupado con su campaña. Carnage lamenta escuchar eso y procede a atacar a los hombres. El simbionte dejó a uno vivo para poder usarlo como anfitrión. En otro lugar, Tony llevó a Flash a su laboratorio, donde le pidió que le echara un ojo a su armadura Extrembiote, la cual creó mezclando a un simbionte con la tecnología Extremis durante King in Black. Stark le aseguró que podía controlarlo, como hace con el resto de sus armaduras. Flash le recordó que esa armadura ahora era un ser viviente y era imposible controlarlo. Tony le preguntó por qué no podía controlarlo si era evidente que Thompson podía manejar muy bien el suyo. Flash le explicó que eso se debía a que él y Anti-Venom trabajaban juntos como huésped y simbionte. En cambio, la armadura es algo que Tony espera poder controlar. Tras concluir con este asunto, Tony le comentó que tras la invasión simbionte, este había estado vigilando todas las cámaras del mundo en busca de otra posible invasión de simbiontes. Fue así como logró encontrar a Anti-Venom en primer lugar.
Luego de la explicación, Stark procede a mostrarle una serie de reportes de asesinatos que han ocurrido desde Asia hasta América. Él tiene una buena idea de lo que está pasando, pero necesita un experto para confirmar si está en lo correcto. Flash afirma que Tony tiene razón. Carnage está detrás de esto. Iron Man le recordó que Cletus Kasady estaba muerto. Thompson le aseguró que eso no era importante. Cuando un huésped y su simbionte tienen un fuerte vínculo, la personalidad del huésped queda marcada dentro del código genético del simbionte y su mente es guardada para siempre en la colmena, y hasta la fecha no existe nadie que haya tenido un vínculo simbiótico tan fuerte como Cletus y Carnage. Flash le comentó a Tony que Carnage se había comunicado con él a través de la colmena y por lo que dijo, era evidente que estaba planeando algo grande. Iron Man le aseguró que el mundo ha cambiado demasiado y las personas no quieren ver otro conflicto relacionado con simbiontes. Si sus cálculos son correctos, Carnage debe estar detrás del senador Peter Crane, cuyas promesas de campaña perjudicarían a todos los alienígenas que viven en la Tierra. Para evitar un desastre, Tony le pide a Flash que proteja al senador y elimine a Carnage antes de que los medios se enteren de lo que está pasando. De lo contrario, esto podría desencadenar un conflicto político a gran escala. Días más tarde, Flash fue a otro meeting del senador Crane para asegurarse de que todo estuviera bien. Al principio todo parece normal, pero pronto, Carnage contactó a Anti-Venom a través de la colmena. Este se alegró de verlo y le dio las gracias por haber ido hasta ese lugar. Flash le preguntó dónde se estaba ocultando. Carnage le comentó que él estaba en todos lados y ha traído a todos sus hermanos y hermanas. Riot, Agony, Lasher y Phage también estaban ahí. Todos los hijos de Venom, juntos y con su ayuda, él podrán crear una colmena de simbiontes separada de la colmena de King in Black. Flash notó que las voces provenían desde el senador Crane, por lo que se convirtió en Anti-Venom y procedió a escapar. Tony le preguntó si el senador se encontraba bien. Anti-Venom lo niega y le comenta que tal vez Carnage se haya unido al senador. A la mañana siguiente, los noticieros acusaron a Anti-Venom de tratar de atacar al senador Crane. Por su parte, este estaba complacido pues gracias a este incidente, la gente está más dispuesta a apoyarlo y muy pronto podrá convertirse en presidente. Desde War of the Realms, Alchemax ha estado capturando diferentes alienígenas que han invadido la Tierra, desde gigantes de hielo hasta los simbiontes que Null convirtió en dragones. Recientemente, Toxin escapó de su custodia y se unió a un pequeño niño, pero esta noche otro espécimen ha escapado de su contenedor. El doppelganger de Spider-Man se ha liberado de su encierro y corre libre por la ciudad. Los soldados de Alchemax intentan contenerlo, pero no son rivales para él. Scream, quien se encontraba cerca, observó todo lo ocurrido y acudió a detener a la criatura. Andy quería saber si el doppelganger sabía dónde encontrar a Demogoblin, pues está consciente del vínculo que ambos comparten con Carnage. Su simbionte le pidió que dejara de provocar a la criatura, pues solo la estaba haciendo enojar. Andy le aseguró que tenía todo bajo control, pero en ese instante el falso Spider-Man la atacó. Mientras ambos luchaban, uno de los soldados llamó a la central de Alchemax y les pidió que enviaran al escuadrón antisimbionte para ayudar. Andy logró someter al doppelganger y de inmediato notó que más agentes de Alchemax se dirigían al lugar. Scream decidió atacarlos con cautela, pues sabía que estos podrían ser peligrosos. En cuestión de minutos, el simbionte logró acabar con la mayoría de los soldados. Este decidió dejar uno ileso para preguntarle por qué la estaban atacando. Este le dijo que recientemente les habían ordenado atrapar a todos los extraterrestres con los que se toparan. De la nada, Scream comenzó a escuchar un golpeteo dentro de su cabeza. Andy no podía escucharlo, pero sí sentirlo. Ella sabía que algo malo estaba a punto de pasar. La intensidad de aquel sonido aumentaba rápidamente. Scream apenas si era capaz de pensar. El simbionte notó que el ruido provenía de un aparador lleno de televisores que estaba transmitiendo el discurso del senador Crane. Scream se apresuró a destruir los televisores, pero ya era demasiado tarde. Aquella presencia que estaba invadiendo su mente ya había tomado el control. Andy le pidió a Scream que lo combatiera. Ellas eran más fuertes juntas y estaba segura de que podrían derrotar a aquella presencia. Ambas estaban distraídas, pero no notaron que un auto estaba a punto de chocar con ellas. Scream podía sentir cómo aquel ser la llamaba, y ésta estaba obligada a ir a su encuentro. Andy no le permitiría, y ésta decidió ocultarse en las alcantarillas para alejarse de aquel sonido.
Aún así, Andy podía notar cómo la mente de Scream se iba disipando. De la nada, ambas fueron llevadas al paisaje de la colmena de donde Carnage las estaba esperando. Andy no podía creerlo. Carnage estaba muerto. El simbionte se burló de ella y le dijo que era una tonta. Cuando el King Black fue derrotado, Eddie Brock trató de tomar el control de la colmena de los simbiontes. Pero ni siquiera Brock era consciente de que Carnage ya estaba dentro de la colmena mucho antes de que matara a Null. Carnage procedió a encerrar la conciencia de Andy, dejando que Scream tome el control. Benton le pidió a su simbionte que la ayudara, pues ella no podía detener a Carnage por sí sola. Ese le dijo que Scream ya no podía escucharla. El simbionte rojo se dirigió a su hermana menor y le aseguró que su huésped la volvía débil. Ella era mucho más fuerte y violenta, pero Andy le ha quitado su propósito y se ha llevado lo mejor de ella. Carnage le aseguró que no había nada de qué preocuparse, pues planeaba reunir a toda la familia y ella es la primera invitada a su pequeña fiesta. El simbionte le dijo que necesitaba de su ayuda, pues quería que ella enviara un mensaje al mundo. Carnage dejó inconsciente a Andy y dejó que Scream tomara el control, pero esta había sido infectada por su hermano y lo que quería hacer era matar a todo aquel que se cruce en su camino. Mientras Scream causaba destrozos por la ciudad, Carnage le preguntó qué se sentía cumplir su propósito y sumergir el mundo en caos. Los soldados de Alchemax llegaron al lugar y trataron de detener al simbionte. Esta vez, Andy no estaba presente para contener a Scream, así que mató a los soldados a la primera oportunidad. En el plano mental, Andy le rogó a Scream que se detuviera. Ella estaba matando gente inocente sin ninguna razón. Su simbionte se negó a detenerse, pues podía sentir cómo sus hermanos la llamaban. Finalmente había encontrado su verdadera familia y quería reunirse con ellos. Scream comenzó a sofocar la mente de su huésped. Andy no podía creer que eligiera a Carnage por encima de ella. Benton podía sentir cómo Scream trataba de eliminar su conciencia. Andy le suplicó que se detuviera, pero al ver que ésta no le hacía caso, usó su fuego demoníaco para detenerla. Benton se disculpó con ella, pero no le dejó otra opción. Carnage intervino y le aseguró a su hermana que Andy la había traicionado, solo quería hacerle daño. Su huésped añadió que el fuego de su marca demoníaca siempre fue capaz de herir a Scream. La única razón por la que el simbionte pudo usarlo en el pasado fue porque Andy la protegía de su propio poder, pero ella ya no podía protegerla más. El fuego del infierno logró debilitar a Scream y con eso, Andy recuperó la conciencia y trató de hacer entrar en razón a su simbionte. Nuevamente Carnage intervino y señaló que Benton aprovechó la primera oportunidad que tuvo para atacar a Scream. Era momento de que su hermana matara a su huésped antes de que ella la mate. Scream cayó en el engaño de Carnage y esta procedió a asfixiar a su huésped. Benton le pidió que se detuviera pues no quería hacerle daño. Su simbionte creyó que se trata de una mentira. Ella le hizo creer que ambas eran una familia, pero ya no más. Pase lo que pase, Scream se reunirá con sus hermanos. Sin más opción, Andy liberó todo el poder de su marca demoníaca. El fuego era tan intenso que ni siquiera Scream o Carnage pudieron soportarlo. Cuando las cenizas se disiparon, Andy trató de comunicarse con Scream, pero su simbionte jamás le respondió. Al notar lo que había hecho, Andy estalló de furia y comenzó a llorar. Los guardias de Alchemax le pidieron que se rindiera. Benton les ordenó que la dejaran en paz y comenzó a atacarlos. Pero luego de unos cuantos segundos, Andy ya no pudo luchar más. Scream estaba muerta y ella lamenta mucho haber matado a su única amiga. Semanas antes de que Scream perdiera el control, Phage recientemente había recuperado el control de sí mismo tras la derrota de Null. Este se había cansado de ser considerado un experimento o un guardaespaldas para alguna organización, así que decidió hacer simbiosis con un perro, y se volvió la mascota de un cazador. El simbionte sabía que no era una vida glamurosa, pero era una vida tranquila y eso era lo único que quería. Una noche, Phage descansaba junto a su dueño. Este miraba la televisión cuando el discurso del senador Crane apareció en la pantalla. Mientras lo escuchaba, Phage comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza. Algo en la televisión lo estaba volviendo loco. De la nada, el perro atacó a su dueño. El cazador trató de defenderse, pero la criatura era muy fuerte. Tras matar a su dueño, Phage se preguntó por qué había hecho eso. Carnage se comunicó con él a través de la colmena y le dijo que hizo lo mejor que sabe hacer, matar. Phage le comentó que él no quería hacerlo, pero tenía sentido que fuera bueno para eso, debido al nombre que la Life Foundation le había dado. Su hermano mayor
le dijo que ahora él era simbionte alfa de la Tierra y necesita que él y el resto de sus hermanos lo ayuden a hacer una pequeña carnicería. En la actualidad, Andy se enfrentaba a los Guardsmen de Alchemax. Estos la acusaban de ayudar a un invasor alienígena, así que sería mejor que ésta se entregara. Benton se negó y éste continuó luchando. Uno de los Guardsmen le aseguró que eso estaba bien para él, pues le gustaba pelear. Andy trató de convencerlo de que ella era humana, así que debía dejarla en paz. El soldado le aseguró que no podía hacer eso, pues su trabajo no solo era detener a los simbiontes porque Alchemax se los ordenara, él lo hacía para proteger a su hijo Bren. Pero sin que el hombre lo supiera, su hijo había hecho simbiosis con Toxin. Andy se distrajo y dos Guardsmen la atacaron por la espalda. Al despertar, esta se encontraba dentro de una celda de Alchemax, donde el Dr. Steven la está estudiando. Este le pidió perdón por la rudeza de los Guardsmen, pero era necesario que la trajeran a su laboratorio. Este le comentó que en el pasado había trabajado con Eddie Brock y Flash Thompson, así que estaba muy familiarizado con la simbiosis. Andy le ordenó que la dejara salir, pero el doctor se negó, pues su simbionte estaba gravemente herido, casi había muerto, y los últimos vestigios que quedaban de él estaban en su sangre. Si quería salvar a Scream, lo mejor era que se quedara en ese lugar. Al día siguiente, Flash regresó a New York, donde vio que un ladrón le robó el celular a una persona. Este usó a su simbionte para detenerlo discretamente. Al recuperar el teléfono robado, Flash notó que estaban pasando una noticia sobre Andy, y cómo esta había sido llevada a Alchemax bajo custodia. Más tarde, uno de los ayudantes del senador Crane llegó a Alchemax. Este se presentó como Buck Cashman y comentó que el senador lo había enviado para supervisar el caso de Andy Benton. Al bajar del vehículo, vemos que este hombre es en realidad el cazador que Phage había asesinado. En su celda, Andy estaba preocupada por Scream y quería saber cómo es que todo había terminado así. El cazador mató a los científicos de Alchemax y le comentó que todo había sido por su culpa por traicionar a su simbionte. Andy no sabía de lo que estaba hablando, pero estaba dispuesta a luchar contra el desconocido. Phage se rebeló ante ella y le preguntó si creía que él sería tan fácil de matar como Scream. Al ver su rostro, Andy notó que este había sido controlado por Carnage, justo como pasó con Scream. Phage le comentó que Carnage lo había salvado. Tal vez su intervención evitó que Scream se uniera a ellos, pero ahora tendrá que pagar por lo que hizo. El simbionte le aseguró que su marca infernal no funcionaría contra él y esperaba una muerte lenta y dolorosa. En otro lugar, uno de los altos científicos de Alchemax discutía con el Dr. Steven. Este estaba molesto pues Steven había tomado bajo custodia a Andy Benton, a pesar de que Liz Allan le ordenó que él sería a cargo de todos los seres alienígenas. El Dr. Steven le recordó que él es el único en Alchemax que tiene experiencia con los simbiontes y era el más calificado para estudiar Scream. Antes de continuar, la alarma se activó y el científico procedió a escapar. Mientras se marchaba, Steven le comentó que alguien tenía que ayudar a los simbiontes, pues ellos también eran seres que sienten dolor. Mientras esto sucede, podemos ver que el doctor tiene un pequeño fragmento de Scream, el cual aún está bastante débil por su pelea con Andy. Para sorpresa del doctor, Anti-Venom entró por el techo y le preguntó dónde se encontraba Andy. Steven no podía creer que Flash siguiera con vida. Este le pidió que se diera prisa, pues él no había activado las alarmas. Anti-Venom sabe que el doctor no lastimaría a Andy, pero no podía decir lo mismo de los soldados de Alchemax. De vuelta en la pelea, Benton estaba molesta con Carnage por lo que le había hecho a Scream. Phage le comentó que Carnage le había ofrecido a su hermana la oportunidad de reunirse con su familia. Era una llama psíquica que estaba alojada en su ADN y era imposible ignorarla. Andy negó esto y continuó atacando al simbionte. Phage le comentó que su marca demoníaca no era tan efectiva como ella pensaba. La única razón por la que logró eliminar a Scream fue porque, muy en el fondo, su hermana quería que la matara para escapar de la influencia de Carnage, pero sin su simbionte para ayudarla, Andy no tenía ninguna oportunidad de vencer a su hermano mayor. Andy se negó a creer esto y continuó luchando. Durante Absolute Carnage, el simbionte rojo había matado a su tía y ella fue capaz de enfrentarlo, así que uno de sus subordinados no era nada en comparación. Phage se enfureció por su comentario y procedió a tomarla por el cuello y comenzó a asfixiarla. Este le comentó que nadie podría salvarla. Por fortuna, Flash llegó justo a tiempo y le ordenó que la dejara en paz. Phage la arrojó fuertemente contra la pared, causando que ésta quedara inconsciente al instante. Anti-Venom se enfureció y se preparó para pelear. Flash le comentó que Null ya les había causado mucho daño y no dejaría que Carnage continuara con su plan. Para sorpresa de Anti-Venom,
Phage era muy rápido y este logró atravesarlo con sus garras antes de que pudiera responder. Tras pasar sobre Flash, Phage fue directo con Andy, a quien apuñaló brutalmente en el pecho. El simbionte le aseguró que Carnage crearía una nueva colmena con sangre, y a partir de ese día, ellos se alimentarán de los cuerpos de sus enemigos. 3 días atrás, Lasher ingresó a un asilo de ancianos. Este buscó un hombre que sufría Alzheimer. Él estaba muy confundido, ya ni siquiera podía recordar su propio nombre. Lasher se unió a este hombre para tratar de ayudarlo. Tal vez no podía arreglar su mente, pero podía cuidar de él en sus últimos instantes. En la actualidad, Phage se burla de Anti-Venom, pues no pudo evitar que matara a Andy. Para su sorpresa, la chica seguía con vida y usó su fuego infernal para librarse del simbionte. Anti-Venom procedió a atacarlo, pero sus armas no surtían efecto en él. Para empeorar las cosas, los Guardsmen de Alchemax llegaron al lugar y le ordenaron a todos los presentes que se detuvieran. Phage se apresuró a matar a los soldados, mientras afirmaba que ya estaba cansado de ellos. Por su parte, Flash aprovechó la oportunidad y tomó a Andy para poder escapar. En la actualidad, el anciano miraba el discurso del senador Crane en la televisión. Una de las compañeras le llevó el desayuno, pues sabe que es incapaz de comer solo. Esta comenzó a alimentarlo, pero de la nada, una extraña sustancia comenzó a surgir del cuerpo del anciano. Lasher se manifestó y comenzó a atacar a todo aquel que se cruzara en su camino. Dentro de la colmena, Carnage le comentó a su hermano que estaba organizando una pequeña reunión familiar y le gustaría que su hermano estuviera presente. Lasher se negó rotundamente y le ordenó que lo dejara solo. Al ver que no podía convencerlo, Carnage contactó a su huésped para tratar de persuadirlo. El simbionte indagó dentro de la mente del anciano y tomó la forma de su esposa fallecida. El hombre no podía creerlo. Han pasado años desde la última vez que vio a su esposa. Carnage retomó su forma original y le comentó que los años no habían sido justos con él. Su mente se ha deteriorado y ya ni siquiera puede recordar sus seres queridos. El simbionte prometió devolverle todos sus recuerdos si este iba hasta Washington. Lasher intervino y le advirtió a su huésped que Carnage estaba tratando de engañarlo. A pesar de sus advertencias, William estaba desesperado por recuperar sus recuerdos, así que inició su viaje hasta Washington guiado por Carnage y en el camino mató a tanta gente como le fue posible. Mientras tanto, Anti-Venom llevó a Andy con el Dr. Steven para que le ayudara. Flash le preguntó si había conservado algún residuo de Scream, solo su simbionte puede salvarla. El doctor le comentó que Scream resultó bastante herida de la pelea y esta no pudo sobrevivir, pero quedó suficiente de su estructura genética como para combinarla con otro simbionte, el suyo. De inmediato Flash deduce que el doctor unió los restos de Scream con los anticuerpos de Anti-Venom. Mientras ambos conversaban, Andy notó que Scream se encontraba dentro de un frasco. Esta se apresuró a liberarla, pero cuando entró en contacto con el simbionte, notó de inmediato que no era Scream. Este nuevo ser le dijo que era lo opuesto a Scream. Su antiguo simbionte era dolor y sufrimiento, pero ahora jamás les volverán a hacer daño. Juntas se convirtieron en Silence, un nuevo simbionte nacido de Scream y Anti-Venom. De vuelta con Lasher, el simbionte entró a una gasolinera donde encontró a un niño. El anciano creyó que se trataba de su hijo y se acercó a él. Al verlo, el chico huyó asustado. Lasher le comentó que ese no era su hijo. William se sintió mal por lo que estaba haciendo y le pidió que lo dejara morir para acabar con su sufrimiento. Lasher le comentó que ya era demasiado tarde. Él había muerto hace 3 días y el simbionte era quien mantenía su mente funcional. El hombre no podía creerlo y sin más opción, este continuó su camino hasta Washington. Por otro lado, Bren, el hijo de los Guardsmen, estaba viendo la televisión cuando pasó un reportaje donde mostraban que Alchemax estaba siendo atacado por terroristas. Bren se preocupó por su padre y su simbionte le dijo que se apresurara al lugar. Su padre y todos los presentes necesitaban la ayuda de Toxin. En Alchemax, Phage había matado a todos sus Guardsmen que se le opusieron. Este estaba decepcionado, pues no había nadie quien le presentara un reto. Silence se presentó ante él y le ordenó que se callara. Phage le preguntó si acaso era otro de los simbiontes artificiales de Alchemax. Este le comentó que ellas habían nacido gritando, con miedo, pero ahora que han dejado salir todo eso, solo queda Silence, la ausencia del sonido, y su poder surge del vacío. Tras derribarlo,
Silence procedió a tocarlo y, al igual que Anti-Venom, tenía la capacidad de quemar simbiontes al contacto. Cuando Phage estuvo débil, Andy procedió a arrojarlo por la ventana y este no fue capaz de evitar su caída. Un perro que se encontraba cerca observó todo y se acercó al cuerpo mutilado. Al hacerlo, Phage se adhirió al canino y este procedió a escapar. Simultáneamente, Flash fue hasta donde se encontraba Andy y le preguntó si se encontraba bien. Esta no dijo ni una sola palabra y solo asintió la cabeza. Al día siguiente, Lasher llegó al monumento Lincoln, donde supuestamente se reunía con Carnage. Al llegar, el simbionte abandonó a su huésped y dejó que éste cayera a una muerte segura. En la colmena, William se preguntaba por qué es que aún seguía con vida. Carnage le explicó que cuando una persona muere, su mente comienza a desvanecerse lentamente. El simbionte señaló que William había cumplido su parte del trato. Trajo a Lasher a Washington. El anciano volverá a ver a su familia. Carnage procedió a destruir la mente de William y antes de marcharse, le agradeció al viejo por todos los recuerdos que le había dado. Horas más tarde, el senador Crane había llegado a Washington, donde estaba dando un meeting para convencer al presidente de expulsar a los alienígenas del planeta. Sea cual sea el plan de Carnage, está a punto de comenzar. Cuando Carnage engañó a Anti-Venom para que éste apareciera públicamente en el meeting del senador Crane, Flash supo que no podría seguir vigilando al senador. Es por eso que acudió a un ex compañero del ejército y le pidió que vigilara a Crane por él. Días más tarde, su amigo así lo hizo, y este se unió a la campaña del senador como guardaespaldas. Hank no conoce todos los detalles de la misión, pero aún así, ha mantenido un ojo sobre el senador. Este ha amasado una gran cantidad de dinero y aliados poderosos, tanto políticos como del bajo mundo. A pesar de no estar enterado de la presencia del simbionte Carnage, el antiguo soldado reconoce que cada vez que ve al senador a los ojos, es como si mirara directamente a un tiburón. El hijo del senador le comentó a su padre que el invitado especial que había llamado para su discurso está a punto de llegar. Crane le agradeció su ayuda y le pidió a Hank que fuera a la terminal de autobuses para buscar al señor Riot. Simultáneamente, en Chicago, Riot se ha mantenido oculto dentro de un huésped humano. Este había subido a un autobús que se dirigía a Washington. De la nada, el simbionte comenzó a actuar extraño. Carnage contactó a su hermano a través de la colmena y le comentó que a este le gustaba viajar en esos autobuses, pues olían como a carne fresca. El simbionte le comentó a su hermano que estaba reuniendo a toda la familia y le gustaría que él estuviera presente. Para doblegarlo, Carnage lo infectó con una parte de su propio simbionte. Tras esto, Riot perdió el control y asesinó a su huésped a sangre fría. El simbionte procedió a buscar un nuevo huésped entre los pasajeros, pero como ninguno parecía cumplir sus expectativas, este decidió matarlos a todos. Tras matar a la mayoría, Riot finalmente encontró a un hombre que no era muy alto ni muy enano, así que sería el candidato perfecto. Este procedió a hacer simbiosis y tomó el control total de su huésped. Cuando el autobús llegó a Washington, Hank ya estaba esperando a Riot. Este le dio la bienvenida y le informó que el senador lo estaba esperando. De vuelta en Alchemax, Flash le preguntó a su protegida si se encontraba bien. Esta le pidió que le llamara Silence. Flash comprendió, pero necesitaba hablar con Andy para asegurarse de que estuviera bien. La chica procedió a retirarse su simbionte y le comentó que se sentía excelente. Ambos se dieron un abrazo y Flash le comentó que estaba preocupado pues creyó que Andy iba a morir. Benton le aseguró que no fue así y le dijo que ahora era Silence y se sentía fantástica. El doctor estaba fascinado por el nuevo simbionte, así que le preguntó qué se sentía portar un simbionte artificial mezclado con un orgánico, además de que quería saber si era igual que cuando estaba unida a Scream. Antes de poder contestar, Anti-Venom notó que más soldados de Alchemax estaban a punto de llegar, así que ambos procedieron a escapar. Más tarde, Andy y Flash fueron a una cafetería para planear una estrategia. Thompson le comentó que tenía un amigo que estaba vigilando a Crane, pero deben apresurarse a detenerlo antes de que descubra que era un espía. Su coach le comentó que la única forma de derrotar a Carnage era a través de la colmena. Cuando Silence peleó con Phage, este notó que al tocarlo, los anticuerpos de su simbionte cortaron la conexión de Carnage con Phage. Esa es la clave para liberar al resto de los simbiontes de la Life Foundation. Andy se negó a hacerlo, pues Carnage era demasiado poderoso. Durante Absolute Carnage, ella se enfrentó a Cletus y de hecho logró darle pelea, pero cuando el simbionte manipuló a Scream, esta fue incapaz de resistirse.
Era como un instinto genético que la obligaba a obedecer. Flash le aseguró que ella era mucho más fuerte de lo que piensa. Él ha visto pelear como Manía, Scream, Silence y por sí misma, y tiene plena confianza de que ella podrá detener a Carnage. Motivada por las palabras de su mentor, Andy se concentró para ingresar a la colmena, pero al llegar, esta notó que se encontraba completamente vacía. No había rastro de ningún otro simbionte. Al volver en sí, Flash le preguntó qué era lo que había visto. Andy le reveló que la colmena había desaparecido por completo. Thompson no podía creerlo. Andy dedujo que tal vez cuando los científicos de Alchemax fusionaron Scream con Anti-Venom, estos cortaron su conexión con la colmena. Andy volvió a intentar acceder para buscar a Carnage, pero esta no logró encontrarlo. Para empeorar las cosas, Silence no era capaz de sentir la presencia de Venom ni del resto de los simbiontes de la Life Foundation. Era como si su conexión hubiera sido fracturada, y ella flotara sola en un enorme vacío. Andy intentó encontrar a Carnage por horas. Flash le pidió que se detuviera cuando su nariz comenzó a sangrar, pero la chica se negó a rendirse. Cuando salieron de la cafetería, Andy pudo sentir que había alguien más en la colmena, pero no alcanzaba a distinguirlo. Esta presionó al simbionte hasta que logró establecer una conexión con él. Para su sorpresa, Toxin respondió al llamado y este le preguntó a ambos qué era lo que estaba pasando. Unas cuantas semanas atrás, Bren y su padre observan en las noticias el momento exacto en el que el senador Crane comenzó con su campaña para desestimar a los aliens que habitan la Tierra. El chico creía que el senador solo era un fanfarrón. Toxin le comentó que estaba de acuerdo, no todos los alienígenas eran malos. Su simbionte añade que hay algo extraño en Crane, pues cada vez que escucha su voz, era como si escuchara un tambor sonar dentro de su cabeza. El padre de Bren respondió al comentario de su hijo, afirmando que no necesitan un senador diciéndoles qué hacer, pero Crane no estaba equivocado con respecto a los alienígenas, pues no podían confiar en ellos. Tras esto, el chico le preguntó qué era exactamente lo que su padre hacía en Alchemax. Este le comentó que solo trabajaba como un simple guardia de seguridad, pero cuando su hijo trató de indagar más en el asunto, este le pidió que se callara. Cuando Phage estaba atacando Alchemax, Bren vio el reportaje en las noticias y se apresuró a ir al lugar de los hechos para asegurarse de que su padre estuviera bien. Toxin le sugirió que no fuera a ese lugar, pues Alchemax no suele tratar bien a los aliens y podrían descubrir que Bren porta un simbionte. Al chico no le importó esto, pues quería asegurarse que su padre estuviera bien. Bren esperaba que su simbionte entendiera, pero pronto notó que Toxin había desaparecido por completo. En la colmena, Toxin encontró los restos mentales de varios huéspedes que habían muerto recientemente. Al notar el rastro de sangre, el simbionte no tardó en deducir que su padre estaba detrás de esto, y le ordena que se rebele. Carnage estaba sorprendido de que su hijo fuera capaz de entrar en la colmena por sí mismo, pero Toxin estaba más sorprendido de que éste estuviera vivo, pues se supone que Eddie lo había matado. Carnage le informó que Brock estaba muy ocupado con sus cosas de Dios, que ya no se preocupa por él ni del resto de los simbiontes de la Tierra. El simbionte rojo se apresuró a recriminar a su hijo, pues en repetidas ocasiones ha demostrado ser muy débil, y en el pasado han tenido problemas debido a eso. Es por esto que este quiere arreglar su relación con su hijo. De inmediato, Carnage procedió a atacar mientras aseguraba que por fin le enseñará a Toxin a sobrevivir. Este le ordena que haga lo que él dice o simplemente se haga a un lado para que pueda tomar el control de su cuerpo. Su hijo le aseguró que no permitiría que tome el control de él ni de su huésped. Carnage le aseguró que era un tonto por confiar tanto en su huésped en lugar de tomar el control de este. Toxin le informó que Bren y él eran un equipo. Carnage solo era un parásito que infectaba a las personas. Enseguida, su padre se materializó frente a él y trató de devorar la conciencia de Toxin. El simbionte le aseguró que él terminaría uniéndose a la colmena de una forma u otra. Toxin arrancó la mandíbula de su padre y le dijo que jamás se uniría a él. Carnage recuperó su apariencia normal y atacó a Toxin ferozmente mientras le informaba que era un niño malcriado. Este procedió a arrancar la cabeza de Toxin mientras reconocía que su hijo tenía mucho potencial, pues él era el simbionte número 1000 de su linaje, pero nunca se atrevió a liberar su verdadero potencial. Pat Mulligan, Eddie Brock y ahora Bren, todos eran simples lastres que lo reprimían, pero su padre le enseñará cuál es el verdadero poder de los simbiontes. Carnage le da una última oportunidad para que se una a él. Este le ordena que vuelva al mundo real y mate a Bren. De lo contrario,
él mismo saldrá a matarlo y se tomará su tiempo para disfrutarlo. Al escuchar esto, Toxin se enfureció y procedió a atacar a su padre. Él no dejará que nada malo le pase a Bren. Al final, Toxin fue capaz de reprimir la conciencia de Carnage y al hacerlo, este tomó el control de la colmena de la Tierra. Toxin le aseguró que así como lo venció en la colmena, este lo encontrará en el mundo real y lo eliminará pase lo que pase. Por su parte, Bren había logrado llegar a Alchemax, donde encontró a su padre malherido y a punto de ser llevado al hospital. Su padre le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. Este le dijo que había visto las noticias y fue a ver si se encontraba bien. Bren le preguntó cómo era posible que tuviera semejantes heridas si se supone que era un simple guardia de seguridad. El chico dedujo que él era uno de los guardsmen de Alchemax, pero su padre lo negó justo cuando fue subido a la ambulancia. En Washington, Hank se encontraba en el metro y aprovechó la oportunidad para contactar a Flash. Este le informó que Crane estaba planeando algo y planea hacerlo en el próximo discurso del presidente. Sea lo que sea que el senador planeara, era evidente que quería atacar al mandatario, así que le pide que éste se prepare y consiga tanta ayuda como le sea posible. En ese momento, Hank notó que uno de los asistentes de Crane la estaba observando, pero este decidió ignorarla. La mujer pensó que Hank sabía que lo estaba siguiendo y tal vez sea mejor que contacten al senador. Agony le aseguró que ese no sería necesario, pues ellas se encargarán del problema. En la colmena, Toxin continuó buscando rastros de Carnage, pero notó que este se había ido por completo. De la nada, él sintió la presencia de otro simbionte que estaba intentando acceder a la colmena. Luego de que la ambulancia llevara a su padre, Toxin regresó donde Bren y le comentó que Carnage había enviado a uno de sus hermanos a atacar a Alchemax. Bren estaba furioso, pero Toxin le aseguró que ambos podrían detener al simbionte, solo necesitan conseguir un poco de ayuda. En otro lugar, Anti-Venom y Silence continuaban buscando a Carnage dentro de la colmena. Para su sorpresa, Toxin les dio la bienvenida y les informó que este se había hecho cargo de su padre, pero aún debían encontrarlo en el mundo real. Ambos llegaron a la conclusión de que necesitarían aliados para detener a Carnage una vez que inicie su ataque en Washington, y Toxin podría ser de mucha ayuda si ya logró vencer a Carnage en el pasado. Sin más que decir, los tres